Durante los años 40 y 50 se produjeron grandes obras literarias, con figuras de la talla de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Silvino Campo y hasta Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, así como aparecieron nuevas e importantes editoriales. Quizás el género literario más producido durante toda esta etapa fue sin duda alguna el policial. Posiblemente se deba a la aparición del género cinematográfico y literario del film noir, desarrollado en la misma época en Estados Unidos, así como la típica novela de espías y detectives que todavía era tendencia en la literatura anglosajona de la época. Estas formas pasaron a la literatura argentina. Un primer ejemplo de esto es el caso de 6 problemas para el don Isidro Parodi, escrito con el seudónimo de H. Bustos Dumec, aunque en realidad se trata de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Los 6 casos son resolvidos por un dueño de una barbería que por entonces fue enjuiciado y enviado a prisión. Parodi escucha a los testigos que cuentan historias tanto increíbles como exageradas, como una cargada poesía. Todo esto es un trabajo más paródico que algo verdaderamente serio, que seguirá en otros libros como Dos fantasías memorables, Un modelo para la muerte y décadas más tarde en Crónicas de Bustos Dumec y Nuevos cuentos de Bustos Dumec. Aunque, por el otro lado, Borges también va a crear cuentos policiales de tramas bien complejas, como sucede con La muerte y La brújula, donde un detective investiga una serie de asesinatos de los cuales están relacionados los temas del misticismo y las religiones del Medio Oriente y el poder de las matemáticas. Otro ejemplo es Emma Suns, pero aquí la trama es más centrada en el tema de la venganza. El otro gran escritor policial que surge en esta etapa es Rodolfo Walsh, con Variaciones en Rojo, libro que está compuesto por 3 novelas breves en las que un mismo protagonista, un detective llamado Daniel Hernández, que investiga 3 casos. En el primero la casa estaba cerrada y al principio los coartados de los sospechosos son casi la verdad. El segundo, el asesinato de una pintura cuya muerte se lleva a cabo como si fuera una obra de teatro. Y el tercero, originalmente se pensaba que la víctima había cometido suicidio. De vuelta, las historias son similares a la literatura criminal inglesa, aunque con un toque más argentino y porteño. La obra que cerrará un poco este periodo es Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. No obstante, si bien el marco es policial, la parte más destacada de la novela es romántica y a veces también es naturalista. Un joven que vive en una pensión junto con otras personas recibe durante un periodo cartas de amor de una chica con el nombre de Rosaura. El tiempo pasa, sin contacto en el epistolario, hasta que Rosaura es encontrada muerta. La interrogación se lleva a cabo durante todo el libro, el cual termina con las mismas cartas y el descubrimiento de tal Rosaura por parte de la dueña de la pensión. De Nevi con esta obra, así como con su cuento Ceremonia Secreta, llegará a ser un muy reconocido escritor en el país y en el exterior, y con las adaptaciones de ambos relatos al cine. Y en Rosaura ya se ve una mezcla de géneros, estilo que seguirá en otras novelas posteriores, como es el caso de Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Además de toda esta producción, al mismo tiempo surgen ediciones de relatos policiales, como es el caso de la colección El Séptimo Círculo de la editorial MC, las colecciones Rastros y Pistas de Acme Agency y Serie Naranja y Evasión de Hachette, entre otras. Algunas de estas colecciones también van a publicar a autores argentinos no tan conocidos. Asimismo, lo fantástico tuvo un papel fundamental en este periodo. El mayor exponente es de vuelta Borges, con sus libros de cuentos, ficciones y el Aleph. Los relatos de ambos libros son de diferentes géneros. Entre ellos se encuentran La Biblioteca de Babel, en donde una biblioteca puede parecerse a un universo, aunque en un espacio limitado.
En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges nos introduce a un escritor que quería escribir como Cervantes, pero que al final todo ese intento de copiar esa gran obra, al último detalle no logra el verdadero éxito. Luego, en La casa de Asterión, es una historia relatada por el propio Minotauro sobre cómo era vivir en el laberinto y su caída a manos de Teseo. Por último están El Sur y el Aleph, dos historias sobre la muerte, lo absurdo y la relación entre lo real y lo ficticio. Además de Borges está el caso de Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo. En La invención de Morel y Plan de evasión, las islas son lugares extraños donde se practican todo tipo de experimentos, a veces horribles, otras veces bien fantásticos, y que son demasiado revolucionarios estos experimentos. Bioy continuará con otro tipo de historias sobre la memoria y el amor, tanto pasional como terrible, y a los dilemas políticos de esta misma época. Por el otro lado, Silvino Campo, que fue una gran poeta y cuentista, que en gran parte de su obra de relatos, los personajes suelen ser niños, tanto inocentes como perversos, en lo que juega un rol importantísimo la imaginación. Y al igual que Borges y Bioy, ella también juega con el tema de la ficción y lo real. Las últimas grandes obras de este periodo son dos novelas que serán clásicos de la literatura argentina: El túnel de Ernesto Sábato y Adán, Buenos Aires de Leopoldo Marechal. La novela de Sábato es una historia de amor que termina mal, que experimenta con la soledad, tema desarrollado a través del símbolo del túnel, mientras que la novela de Marechal es un largo relato similar al Ulises de James Joyce y a otras grandes historias de la antigüedad, que comienza con un entierro y que narra la vida de este personaje llamado Dan, que vagabundea por toda Villa Crespo y Buenos Aires, y tanto el resto de los personajes como las fechas se pueden encontrar en la propia vida de Marechal durante la década de 1920. Pero mientras que la primera fue bien recibida, la segunda fue muy criticada en su primera edición. Para entonces, Marechal se había alejado del ámbito de los literatos de Revista Sur y se había acercado al gobierno de Perón. La respuesta literaria, contraria al peronismo, se puede encontrar en el cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada. Obviamente no alude directamente a ese nuevo movimiento político, pero ese sentimiento de invasión, décadas después de su publicación, ha sido analizado sobre cómo los sectores populares toman esa casa, ese símbolo de la Argentina, aunque Cortázar afirmó de que esa no era su idea original. A partir de la década de 1950, algunos artistas empezaron a exponer en sus obras un mayor realismo, un acercamiento a los dilemas y tragedias provocadas por la política y el mayor poder que empezaron a tener los militares, así como surge una nueva forma de hacer periodismo y registrar todos esos temas.